Muy buenos días, alumnos del octavo año básico. Soy el profesor Humberto Salgado y estoy aquí trayéndoles nuevamente un video explicativo sobre cómo desarrollar la guía número 3 a distancia. El objetivo de esta guía es planificar y es para escribir. Parte de lo que veremos en esta guía ya lo habíamos visto en la guía número 2, donde ustedes debían planificar a partir de un texto lo que yo quería escribir en un texto de carácter narrativo. Espero que estén todos muy bien en sus casas y les sirva de mucha ayuda este video. Comenzamos. El objetivo de esta guía es poder expresar y producir textos complejos a través de la planificación ordenada de ellos. La producción de textos no es solamente llegar y escribir, sino que inmerso en ello está expresar sentimientos, emociones, historias personales, ideas, inspiraciones, que también siempre son parte de un texto, sobre todo los textos narrativos, que están eminentemente relacionados con la recreación y el entretenimiento de los lectores como ustedes. ¿Cuáles son los pasos para poder escribir un cuento? Primero está la planificación, que ustedes ya lo habían visto en la clase anterior, donde yo identifico a los personajes principales, secundarios, terciarios y antagonistas. Además, yo identifico el ambiente en el cual yo voy a desarrollar mi historia. Y por supuesto también reconozco los acontecimientos más importantes que van a suceder. Luego de planificar mi texto, yo lo escribo, teniendo en cuenta la estructura inicio, desarrollo y final, y escribo mi texto narrativo con el objetivo de poder escribir una historia entretenida y de carácter recreativo para un lector. Luego de escribir mi historia, debo corregirla. Debo corregir la ortografía, si hay letras mayúsculas que están mal puestas, si está la sangría puesta dentro del texto, si existen puntos aparte, cumpliéndose la norma del punto aparte. Y por supuesto que tenga una buena escritura para que la persona que la vaya a leer pueda entender lo que estoy haciendo. Luego de que yo haya corregido mi texto, debo reescribir. ¿Y qué significa reescribir? Borrar aquellos elementos que yo considero que no son parte de mi texto o quedaron mal en la primera oportunidad y corregirlos para poder presentar un texto con nuevas ideas, con palabras corregidas y por supuesto con un mejor concepto de la coherencia y la cohesión, o sea, que se entienda y sea claro. En la guía ustedes van a poder encontrar, alumnos, ciertos conceptos que ustedes deben manejar, como por ejemplo la adecuación, que es la forma correcta en usar las palabras a la hora de producir un texto. La coherencia, que es que el texto sea claro en lo que está comunicando. Y por supuesto la cohesión, que es que los párrafos, las oraciones y las ideas expresadas en ellos sean entendibles y no sean confusas. Otro elemento importante a la hora de escribir un texto son los elementos que tienen que ver con la ortografía, la gramática y por supuesto la forma de mi texto. La ortografía, que tiene que ver, como les dije anteriormente, la puntuación, que estén bien utilizadas las sílabas, la escritura de cada una de ellas, el uso de las mayúsculas. En la corrección gramatical voy a tener en cuenta todos los elementos que tienen que ver con el uso de verbos, la concordancia de los géneros, el uso de los pronombres bien utilizados para cada elemento que aparezca en el texto. Y por supuesto algo que tiene que ver con la estética, que es que tenga un título, un margen o hay un elemento explicativo en el texto que me permite introducir a cada uno de los personajes o a la historia. Todos elementos que se desarrollan en un periodo mucho más largo que solamente un video y solamente una guía, pero que esta guía quiere dar un puntapié para poder empezar este proceso, que es el de escritura y reescritura. ¿Ya? Alumnos, vamos a ver un video sobre el proceso de escritura. Quiero que pongan mucha atención a los elementos para que les quede mucho más claro el porqué de los textos que aparecían anteriormente. Es tan importante tenerlos en cuenta. Pasos para escribir un relato. 1. Elige un tema. Céntrate en la escena y trabaja sobre ella para que quede grabada en la mente del lector. 2. Establece un narrador. Es importante que el tipo de narrador siempre sea el mismo, por ejemplo, omnisciente o en tercera persona.
3. Delimita a los personajes. No tardes en presentarlos y no omitas detalles sobre ellos. El lector debe saber desde el principio quién interviene en la escena. Utiliza como máximo 3 personajes. 4. Plantea un cambio. Todo relato tiene una introducción, un desarrollo y un cambio final, en el que algo pasa para sorprender y hacer efectivo el relato. 5. Escribe indicios. Los personajes, la escena misma o el narrador deben dar pistas de lo que va a pasar, pero de forma sutil, a fin de que no se descubra la historia. 6. Revisa la ortografía. Para evitar faltas e incoherencias, cuida las puntuaciones y las tildes para que tu relato tenga éxito. Sugerencia. Varios escritores se enfrentan a la temida página en blanco. Para salir de esta situación, existen técnicas de desbloqueo. Una de ellas es Me acuerdo. En ella se recuerda una historia de la infancia y se escribe comenzando por la frase Me acuerdo. Verás cómo a partir de esa historia descubrirás miles de posibilidades. Te invitamos a escribir un relato. Bien, alumnos, como se pueden dar cuenta, a la hora de la escritura de un texto narrativo, hay una serie de elementos que ustedes deben tener en cuenta. Los que vemos en este video y que se va a ejercitar en la guía son los de forma, la estructura del texto, el contenido, la ortografía, la gramática, pero por supuesto, y muy importante, el contenido del texto, qué es lo que vamos a escribir. Y eso debe ser explicado en la planificación. Fíjense en esta foto, alumnos. Esta foto, o esta pintura, mejor dicho, nos comunica algo que nosotros podemos responder. A esto, a esta descripción que nosotros hacemos, le vamos a llamar planificación. Nosotros vamos a responder las preguntas: ¿cuándo? ¿Cuándo crees que sucedió? ¿Quiénes? ¿Quiénes son las personas que están ahí? ¿Cómo se llaman? Ponerle nombre a cada una de ellas. ¿Dónde están? ¿Están en la playa? ¿Están en el campo? ¿Cuál es el motivo por el que estén reunidos? Yo le voy a integrar un motivo. Y por supuesto, ¿cómo es que ellos se están comunicando o cómo es que ellos están tratando eh, de expresar algo? Todas esas respuestas yo las voy a utilizar para poder escribir, porque las estoy imaginando, porque las estoy asignando una historia y por supuesto, que es más importante aún, estoy descubriendo en una imagen inanimada características y le estoy dando características de elementos vivos y que yo estoy recreando a través de la visión. Lo más importante de escribir una historia es tener en cuenta estas partes. Uno, el título. Debo asignarle un título que tiene que estar estrechamente ligado con la historia. Luego, asignarle un narrador que lo haga en primera persona o en tercera, que sea partícipe de la historia o que solamente sea un testigo de lo que sucede. Y la estructura, que es inicio, desarrollo y final, que es algo que nunca se nos puede olvidar y algo que tenemos presente desde nuestros tempranos cursos de tercero y cuarto básico y que no se nos ha podido olvidar. Y por supuesto, y muy importante, los personajes. Los personajes principales, secundarios, antagonistas o los terciarios, aquellos que menos participación tienen en un texto y que por supuesto solamente adornarán nuestra historia. Para escribir hay una serie de elementos que yo debo considerar. No solamente la estructura, no solamente la forma, sino que además debemos tener presente que para poder inspirarnos, para poder imaginar cosas, debemos tener algo que se llama bagaje cultural. Y este bagaje cultural va de la mano con haber leído muchas historias anteriormente, mirar historias en la televisión, en películas particularmente, escuchar historias que otras personas me pueden contar, y por supuesto, escribir cualquier historia que a mí se me ocurra. El escribir en un papel, el poder contar una historia de manera oral, permiten que yo vaya ganando experiencia en el relato, que vaya ganando conocimientos en, en relación al tema de la escritura, y me van a permitir a mí poder tener elementos para poder redactar mi historia, hacerlo de manera entretenida y buscando como objetivo entretener y recrear a otros lectores. Muy bien, alumnos, espero que les haya servido esta introducción, espero que les haya permitido
descubrir elementos nuevos de la redacción y por supuesto alumnos, espero que lo puedan hacer de la manera más clara posible. Les recuerdo que durante este tiempo de pandemia vamos a tratar de trabajar a distancia. Espero que cualquier duda ustedes me la hagan saber a través del WhatsApp, a través de cualquier medio de comunicación, para así yo poder acercarme a ustedes y poder solucionar sus problemas. Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en hacerla. Recuerden, alumnos, es súper importante leer, mirar, escribir y, por supuesto, divertirse. También nos podemos divertir haciendo nuestros deberes de la escuela. Que tengan una muy buena tarde y que estén todos muy bien. Muchas gracias.